Sí, en efecto. Hay un proceso arbitral que están dando que inició por la demanda presentada por CNO, pero que luego Aeropuerto Internacional Tocumen S.A. presentó también un proceso arbitral y esos dos procesos se juntaron. Hubo una acumulación. Así que sí, hay un proceso arbitral andando para dilucidar la controversia que existe entre las partes. Bueno, sí, se está reclamando, entre otras cosas, para referirnos al tema económico, ambas demandas, cuando fueron presentadas, propusieron una suma, un monto que ronda los 20 millones de dólares. En el caso de CNO, la reclamación es de 25 millones de dólares y en el caso de Aeropuerto, la reclamación es por 20 millones de dólares. Efectivamente. Ahí es donde tenemos el problema de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la razón por la cual las partes se fueron al arbitraje es porque el contrato, la contratación pública para la construcción de la Terminal 2 del aeropuerto, esa contratación incluyó una cláusula que decía que si tenían algún tipo de discrepancia, esas discrepancias pasaban al arbitraje. A pesar de eso, que hizo Aeropuerto en la recta final, debo decir, cuando ya, no, ya la obra había sido recibida sustancialmente en un 100% y cuando solo quedaban ajustes y complementos, un número de 400 y tantos ajustes y complementos, de 10.000 y tantos, Aeropuerto decide dar por terminado el contrato. Pero no solo decide rescindir el contrato, sino que además de eso pretende ejecutar una fianza de 229 millones de dólares y además de eso pretende suspender a la empresa de su capacidad de contratar por los próximos 3 años. Sí, como no, directa y frontalmente. Lo que pasa es que aquí es importante que seamos holísticos, que se haga una interpretación articulada de las cosas. En la jurisdicción penal, en la jurisdicción penal, como resultado del proceso de investigación que se llevó a propósito de los hechos de corrupción que todo el país conoce, se estableció, hubo un acuerdo de colaboración de la empresa con el Ministerio Público, acuerdo que fue homologado, aceptado, aprobado, para decirlo en lenguaje sencillo de entendimiento de todo el mundo, por los tribunales, por el juzgado. En ese acuerdo se estableció claramente varias obligaciones a la empresa. O sea, no fue un acuerdo para felicitar y celebrar a la empresa, fue un acuerdo en el cual se le impusieron cargos y obligaciones a la empresa. Uno de ellos, el pago de una multa por 220 millones de dólares, que tenía que agotarse en un plazo de 12 años, en cuotas anuales, pero no es no de cualquier forma, no es que la empresa tenía que hacer aparecer 220 millones de dólares, es que el acuerdo decía y dice que ese pago de esos 220 millones de dólares debe resultar de la operación de la empresa en el territorio de la República de Panamá. Tiene que ser de sus actividades en el territorio de la República de Panamá. ¿Por qué? ¿Porque se quiere gratificar a la empresa? No, por una cuestión de lógica y sentido común en beneficio del país. Por una parte, para no dejar las obras comenzadas colgando, como ha pasado en otros países donde simplemente las han lanzado a la empresa y ahí están las obras sin terminar. Era concluir la obra porque al final la obra que se contrató a quien beneficia es al ciudadano de a pie, es a la persona común y corriente. Pero además, porque si la empresa sigue operando en Panamá, mantiene ocupación de mano de obra. Esa condición está escrita en el acuerdo de colaboración. Ok, le explico porque pudiera parecer un poco confuso. Hay dos jurisdicciones operando, manejando esta controversia simultáneamente. Tenemos la jurisdicción arbitral por mandato constitucional, por mandato de ley y por mandato del contrato, que dice
que si tienen una controversia, debe pasar la discusión de la controversia al tribunal arbitral como tribunal neutral e independiente. Pero ocurre que Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando ya la obra la había recibido, en 2021, en un 100% la recepción sustancial, quedando pendientes solo 400 y tantos ajustes y complementos por terminar de ejecutarse por parte de la empresa, Aeropuerto decide disolver el contrato y pedir las 3 cosas que mencioné anteriormente. ¿Qué pasa? Ante tal determinación que se publica, como debe publicarse, la empresa se ve obligada a recurrir en contra de esa disolución. ¿Y dónde lo hace? Donde corresponde de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, la disolución de un contrato público es competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Pero no recurre ante el tribunal para pedirle al tribunal que determine la validez o no validez, si es correcto, si es verdad o no es verdad, las razones por las cuales la empresa Aeropuerto S.A. decidió disolver el contrato. Acude a la jurisdicción administrativa para decirle a la jurisdicción administrativa que la discusión de los motivos de disolución corresponde ser tramitada, procesada por otra jurisdicción, que es la jurisdicción arbitral. Y que en consecuencia debería pasar esa discusión a donde toca, porque así lo dice el contrato, porque eso está fundamentado en la ley y porque además está también fundamentado en la Constitución. En otras palabras, si un tribunal le llega una resolución de disolución de un contrato, ese tribunal es el que tiene la facultad de determinar ratificarla o no ratificarla. Pero si el tribunal reconoce que el motivo por lo cual se quiere disolver es de aquellos motivos que dice el contrato y la ley, que corresponde pasar a un tribunal arbitral, debe pasarlo al tribunal arbitral como lo ha hecho antes. ¿Ves? Lo que no ocurrió aquí. Así que la actividad del tribunal arbitral fue convocada para efectos de poner orden y pasar donde toca la discusión, fue convocada por la empresa CNO.